Visto el panorama que presentamos anteriormente, en esta oportunidad vamos a hablar de estadística para soportar algunos de los argumentos que nosotros estamos planteando. Antes de esto, yo quiero hacer una acotación, y es que en mi caso particular, yo tengo la oportunidad de pertenecer como voluntario en la Cruz Roja a un grupo de gente que está en el proyecto de protección a los refugiados. En parte de nuestras actividades se están dando semanalmente dos charlas. Una charla los martes y otra charla los miércoles. Hay un grupo donde se da asesoramiento a toda la gente que viene en patera, a la gente que viene de los países africanos, y el otro grupo fuerte que ha venido producto de la guerra, que son los ucranianos. En el caso de los ucranianos, nosotros nos hemos conseguido con lo siguiente: la mayoría de las personas que vienen a las charlas son niños, mujeres y personas adultas, porque sabemos que la parte de los jóvenes pues se ha quedado peleando en Ucrania, o la gran mayoría se ha quedado peleando en Ucrania, y sus familias pues han venido a pedir refugio. Hemos notado que la mayoría de esas personas son gente muy bien preparada, gente con estudios universitarios, gente con negocios, gente emprendedora, gente especialista en algunos oficios. La ventaja que se podríamos decir que la mayoría también de estas personas que han venido tienen relación con grupos que están en España, grupos de ucranianos, por ejemplo en Torrevieja, en Valencia y otras ciudades de España, que los han ayudado en el sentido de darles acogida, darles alojamiento. Algunos tienen familia, algunos son amigos y otros pues se han quedado con el programa. Eso es lo que podríamos decir que hay la ventaja desde ese punto de vista, pero también podríamos decir que la desventaja es la parte del idioma. O sea, no, esa parte les dificulta para conseguir trabajo. Sin embargo, tenemos un grupo de profesores de español que semanalmente o varios días a la semana están dando clases de español. Vamos al caso de los latinos. Estamos hablando de latinos de prácticamente de todos los países: Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, los países centroamericanos también. Bueno, es gente que ha venido. Sin embargo, nosotros decimos que después de, o en el periodo de pandemia, pues bajó la cifra, pero bajó completamente. ¿Por qué? Bueno, porque las fronteras estaban cerradas. Luego de que se volvió a abrir el ciclo de charlas, lo que hemos notado que la mayoría de los que están asistiendo son de nacionalidad colombiana. Han repuntado los venezolanos, que podemos decir, bueno, mira, es una contradicción, pero sí, bueno, pero los venezolanos siguen saliendo. Fíjense que el ejemplo lo tenemos con ese impacto mundial de la gran cantidad de venezolanos que han intentado entrar a los Estados Unidos, los que entraron y los que han intentado entrar y que les cerraron las puertas ahora. Entonces, bueno, mira, ven saliendo venezolanos, pero en el caso de España también están viniendo muchos venezolanos a pedir protección internacional. O sea, ahí vemos lo que nosotros habíamos comentado. Bueno, que si es un país en que la situación se arregló, bueno, ¿cómo que se arregló y tanta gente saliendo? Bueno, esa es la parte contradictoria que lo que queríamos era reforzar aquí en este momento. Esa cantidad de venezolanos, como dijimos inicialmente, pues se van o se vienen por la vía de la protección internacional, el asilo, y se les había estado dando residencia por razones humanitarias. Pero vamos aquí, después de estos comentarios, también a ser objetivos, y vamos a trabajar con cifras. La información que estamos recibiendo en este momento, una información que viene del INE, el Instituto Nacional de Estadística de España. Esto es oficial. Y aquí
vamos a tener las cifras, fíjense, desde el 1 de enero hasta septiembre, hasta el 30 de septiembre del 2022. O sea, estas cifras están calienticas, nuevecitas. Y ahí vamos a dar la información de los países, la mayor cantidad de personas que han pedido la protección internacional por países, a quienes se les han negado, a quienes han sido favorables. Entonces, vamos a ver una cifra que nos llama bastante la atención, que es la siguiente. Se han recibido en estos momentos, en ese periodo de tiempo, 86.829 solicitudes presentadas. ¿Okay? Y vamos a ver, de las presentadas, fíjense, 34.063 son presentadas por venezolanos. Es la mayor cantidad de solicitudes. Luego lo siguen los colombianos, que como dije, han aumentado cada vez más, son 25.351. Existen otras nacionalidades, podemos hablar de Perú, que tiene 6.421, Marruecos 3.063, Honduras 2.195 y sigue una serie de países. Pero estos son los que están en las 5 posiciones principales. De esta cantidad, vamos a ver qué ha estado pasando. Fíjense lo que ha sido las solicitudes favorables, resoluciones favorables. Las resoluciones favorables, ahí tenemos 2 cuadros, uno que se dice Estatuto del Refugiado, que simplemente cuando hablamos del Estatuto del Refugiado son la gente que le han concedido el asilo, y la protección subsidiaria, que explicamos al principio. Para el caso de Estatuto de Refugiado, asilo, son 5.039 solicitudes aprobadas, y la protección subsidiaria son 5.335. Ahora vamos a verlo un poquito más en detalle aquí, pero lo vamos a ver por países. Fíjense que el país que más solicitudes aprobadas tiene es Mali, 3.087. Lo sigue Ucrania, 1.320. Afganistán, hacemos la situación que hay en Afganistán con los talibanes, 1.241. Siria, país en guerra, 902. Pero nos llama la atención Colombia. Fíjense, Colombia tiene 474. Colombia no había estado entrando en estas estadísticas de los meses anteriores. No había habido ninguna aprobación, y en este caso pues hay 474 repartidas entre Estatuto de Refugiado y protección subsidiaria. Vamos a seguir viendo aquí ahora la cifra. Oye, mira la cifra de los desfavorables. Aquí tenemos 36.372 solicitudes negadas. 36.372. Fíjense, tenemos el caso de Colombia y el caso de Venezuela, que son los que vamos a remarcar. El caso de Colombia han sido negadas 10.648, la mayor cantidad. Y luego sigue Venezuela, fíjense, Venezuela sigue con 6.115, luego Marruecos, que tiene 2.593, Honduras 2.249 y Perú 1.565. Pero vamos a concentrarnos en estos dos primeros. Vamos al caso de Colombia, que son las más negadas. Voy a utilizar aquí, voy a hacer uso de el móvil para buscar una información, para ser, como dijimos, objetivo. Y vamos a ver aquí, tenemos colombianos los que más se le niega el asilo en España. Ya lo buscamos aquí. Y esta es una información que salió en un periódico llamado El Tiempo, y se está interrogando a Paloma Fabiares, es la directora jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. ¿Qué dice ella? Vamos a leerlo. A ver qué dice aquí. Segundo dice, vamos a ratificar lo que está en la encuesta. Dice, la colombiana es la segunda nacionalidad después de la venezolana que más solicitó refugio en este país, y hablan de el 2020. Los colombianos que conforman la segunda nacionalidad después de la venezolana que más solicitud de asilo en España, y a la vez la que más se denegó. Ahí lo vemos en la cifra. Fíjense que en ese 2020 el gobierno español rechazó
aquí lo dice, rechazó 37.908 casos de los 38.683 presentados. Llevamos a cifras, es decir, más del 97% de las peticiones fueron devueltas, rechazadas, para el caso de los colombianos. Y bueno, vamos a ver cuál es el balance de la gestión, según lo que dice la entrevistada. Dice, la razón radica en que España no reconoce algunas situaciones de persecución cuyo origen no sea estatal. Eso lo habíamos mencionado cuando dijimos que para redactar el expediente tenemos que tener algunas de las 7 causas que habíamos mencionado, y en una de esas era sentirse amenazado porque estaba perseguido. Pero fíjense, seguimos aquí, cuyo origen no sea estatal, y cree que las autoridades colombianas están en condiciones de proteger a las víctimas. Mira, bueno, y hay otra situación, que acuérdense que en el 2016 hubo el acuerdo con la FARC, y entonces dice, bueno, pero mira, si hubo un acuerdo con la FARC, pues empiezan a considerar a Colombia como un país seguro. Continúa, dice, queremos poner el énfasis en la persecución de agentes no estatales, es decir, en la persecución de las personas que no es por el Estado, sino por diversos agentes como bandas criminales. Esto lo señala Paloma Fabiare, la directora del CEAR. Y en su opinión, se debería reconocer este tipo de situaciones porque lo considera injusto. Voy a pasar algunas cosas de las que se tiene aquí, y dice que esto es una de las cosas que se sigue luchando. Habla también de un ejemplo de una luchadora de los derechos humanos llamada Isabel, de los derechos humanos de los indígenas, venido de una región que se llama Soacha, en Colombia, y bueno, esa persona le mataron a una compañera, la secuestraron, la torturaron, bueno, vino aquí a España y le fue negado el asilo porque las autoridades determinaron que no era perseguida por el Estado. Entonces, bueno, le ha sido negado el asilo. Entonces, bueno, esa es la situación con la parte de nuestros amigos colombianos. Y fíjense que si hacemos un símil ahí con lo de Venezuela, Venezuela tuvo su momento álgido en los años, bueno, 2014, pero 2017, 2018, 2019, y el gobierno de España dice, ahora no, mira, la situación ha cambiado. Vamos a ver el caso, como dijimos, un poquito más concreto aquí del caso de los venezolanos. Fíjense que las razones humanitarias concedidas fueron 13.041 hasta los momentos. Venezuela tiene concedidas 12.768, prácticamente casi todas. Y luego Colombia solamente 162, Perú 22, Panamá 17 y Chile 13. Vamos a acordar que en el caso de Venezuela prácticamente son solicitudes que fueron negadas masivamente, y en la misma forma se dio masivamente las razones humanitarias en un momento determinado. Pero esa nos llama mucho la atención de que la cifra, por ejemplo, en este momento de 6.115, esas cifras anteriormente no salían en las desfavorables porque prácticamente se iban todas hacia la parte de las razones humanitarias. Pues por supuesto que había denegaciones, pero muy poco. Y entonces esto llama la atención. Me voy a hacer uso aquí también otra vez del móvil, y dice lo siguiente. Voy a buscar otro artículo y dice: denegación de razones humanitarias para los venezolanos. La denegación de las razones humanitarias. Este es un artículo que escribió el abogado Rómulo Parra, abogado con nosotros tenemos bastante relación. Y bueno, inicialmente dice una explicación bastante completa de la denegación. Pero vamos a hacer aquí un resumen, vamos a tomar parte de la información. Dice, y leo: para comprender el cambio de criterio de la Oficina de Asilo y Refugio con respecto a las solicitudes de asilo y la denegación por razones humanitarias a los venezolanos,
debemos saber que en España la residencia por razones humanitarias se puede obtener por dos vías. Y son dos vías, por supuesto, diferentes. Por una parte, encontramos la residencia por razones humanitarias, que regula la ley de extranjería y que, por cierto, es bastante restrictiva. Y por la otra está la residencia por razones humanitarias contenida en la ley de asilo, que es lo que estamos hablando en este momento. Por lo tanto, desde ya es bueno dejar claro que aunque tengan el mismo nombre, cada una está normalizada por dos leyes diferentes, la de extranjería y la de asilo. Sigue aquí residencia por razones humanitarias en la ley de asilo. En este caso se trata de una última alternativa a la que pueden aspirar los solicitantes de asilo, protección internacional, luego de que les ha sido denegado el asilo y la protección subsidiaria. Es decir, que a un solicitante de protección internacional al que se le ha denegado el asilo por no cumplir los requisitos que requiere la ley, aún podría obtener la protección subsidiaria si en su país de origen existe un conflicto bélico. Ojo, existe un conflicto bélico en nuestros países. O la residencia por razones humanitarias, si la vida del candidato corre peligro al regresar a su país por una emergencia sanitaria o alimentaria. Eso es lo que dice. Por lo tanto, la residencia por razones humanitarias que se ha otorgado a los venezolanos deriva de la ley de asilo y es la Oficina de Asilo y Refugio la que tiene potestad para negarla. Permítame ahondar un poquito más porque dice el cambio de criterio. A partir del año 2021 hemos visto la denegación de asilo y residencia por razones humanitarias a un alto porcentaje de venezolanos. Este nuevo escenario nos indica que los criterios de la Oficina de Asilo y Refugio han cambiado con respecto al año anterior. Estamos hablando del 2020, porque nos situamos en el 2021. Lo que él plantea es que cree que durante la cuarentena generada por la pandemia del COVID-19, al estar cerrada la entrada a España, pues no hubo solicitudes involucradas y tuvieron más tiempo para analizar los casos y el cumplimiento de las normativas. Y entonces habla de una serie de motivos de denegación de las razones humanitarias a los venezolanos. Ya dijimos que uno de los motivos es que la persona venga de un tercer país o que tenga, bueno, si tiene antecedentes, bueno, ya eso de hecho no se le da ningún tipo de acceso ni asilo, ni nada, por la cuestión de tener antecedentes penales. Pero aquí estamos hablando de que la otra situación sería personas que tienen doble nacionalidad. Pero fíjense que estamos hablando del 2021 y esto siguió siendo así hasta los primeros meses del 2022, pero ya los últimos meses, por eso es que vemos esa cifra ahí de 6.115 de denegaciones, no solamente de las personas que vienen del tercer país o las personas que tienen doble nacionalidad, sino a personas que vienen directamente de Venezuela, por lo que habíamos comentado anteriormente, de que, bueno, muchos plantean ahí que hay un cambio dentro de Venezuela y que nosotros decimos que simplemente es una burbuja que ha permeado a esta parte de aquí y, bueno, lamentablemente para nuestros compatriotas venezolanos se está cerrando esa posibilidad y las cifras aumentan en cuanto a las denegaciones. Nosotros lo que recomendamos a nuestros compatriotas es que se fijen bien en toda esta panorámica, que esta es una realidad, que es una realidad tomada de informaciones oficiales, tomada de gente que está en el ambiente, que conoce bien todo lo que es el ámbito de protección internacional, grupos de abogados que tienen casos, nosotros mismos que hablamos con las personas
que van a pedir asilo y los asesoramos, vemos cuáles son sus casos y después también leemos los casos de negaciones. Esa es una información que tenemos directamente. Entonces ahí volvemos nosotros a insistir que es la cuestión de elaborar bien el expediente, traer sus pruebas bien argumentadas. Las pruebas no solamente para la cuestión del asilo, que prácticamente ahí vemos, por ejemplo, no hay en este periodo no hay ningún venezolano que se le haya aprobado el estatus de refugiado, la protección internacional, sino que vemos ni siquiera la protección subsidiaria. No entran los venezolanos ahí y están rebajando más bien el caso de las razones humanitarias. Pero vamos a plantear algunas alternativas cuando vemos esta situación desfavorable. Vamos a ver cómo podríamos hacer para que busquemos alternativas y eso lo vamos a comentar en la próxima parte. Vamos a hablar de que tenemos en este momento tres tipos de regímenes o tres tipos de leyes. Una para el caso, estamos hablando del caso de extranjería y el caso de protección internacional. Una de ellas es la Ley General de Extranjería. Otra es el régimen comunitario. Y otra que estamos planteando en este momento, que es el régimen de asilo y la protección subsidiaria. Una vez que está denegado la protección, salimos de este régimen. Ya, como dijimos, no vamos a tener asilo, no vamos a tener protección subsidiaria, no vamos a tener protección internacional. Entonces, cuando hablamos de alternativa, una de las alternativas es decir, bueno, entonces yo me voy. ¿A dónde? Al régimen general. Y el régimen general de extranjería, por la ley de extranjería, yo digo, bueno, entonces yo voy a apelar a los recursos que tiene la ley de extranjería. Vamos a recordar que la ley de extranjería fue modificada. No se creó una nueva ley, fue modificada. Entonces algunos artículos, eso se hizo, lo buscamos aquí, vamos a verlo, el 26 de julio del 2022. Y lo que debemos buscar aquí es, bueno, a Google y dice ley de extranjería, ok, ley de extranjería, que salió en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. Entonces, ley de extranjería, aquí está, ley de extranjería del BOE. Entonces, ahí explican detalladamente cuáles fueron los artículos modificados, cuáles son las consideraciones que se deben tener en cuanto a figuras como las figuras de arraigo. Estamos hablando de arraigo social, arraigo familiar, arraigo laboral, arraigo por formación. Y hay otra serie de consideraciones que los vamos también a plantear con detalle un poquitico más adelante. Entonces, en conclusión, en este punto, al salir del régimen de asilo, ya no tenemos nada que ver con la parte de protección internacional y nos vamos hacia la Ley General de Extranjería, donde vamos a tener entonces una serie de alternativas para ver las posibilidades de que se tenga la residencia por otros motivos que no sea la vía del asilo, como estamos mencionando anteriormente. Para concluir esta parte aquí, nosotros dijimos que toda la problemática que tenemos con la parte de asilo, sobre todo estamos hablando del grupo venezolano, aunque es una cuestión en general,
pero los venezolanos ahora que tienen esa gran problemática de que se les está negando la protección internacional del asilo, la protección subsidiaria, y ahora también se están negando las razones humanitarias, la residencia por razones humanitarias, y dice, bueno, entonces me voy a ir hacia la ley general de extranjería para buscar las alternativas. Ya estamos hablando que tengo unas opciones. Y vamos a ver dentro de esas opciones cuáles tenemos. El arraigo, por ejemplo. Pero vamos a definirlo. Simplemente estamos diciendo que el arraigo es una vía excepcional que lo contempla esa ley, la ley de extranjería, que nos puede permitir una residencia temporal, pero a los extranjeros que estén en situación irregular. Vamos también a aclarar que la ley de extranjería, el régimen de extranjería, recientemente sufrió una modificación y entraron una serie de artículos modificados y entraron otros nuevos que ya los vamos a mencionar. Entonces, estamos hablando que estamos obteniendo a través del arraigo una residencia por circunstancias excepcionales. ¿Cuál sería una de esas figuras? Vamos a hablar entonces, una de ellas es el arraigo familiar. La convivencia familiar que da el derecho de una autorización de residencia temporal. En estos casos, vamos a decir que se contempla que seas hijo de un español de origen, o padre o madre tutor de un menor de nacionalidad española. También se contemplan personas que presten apoyo a una persona con discapacidad que sea de nacionalidad española, cónyuge o pareja de hecho acreditada de ciudadano o ciudadano de nacionalidad española. Hay ese arraigo familiar para los ascendientes mayores de 65 años o menores de 65 años pero que estén a cargo, y los descendientes menores de 21 años o mayores de 21 pero que estén a cargo pueden obtener de un ciudadano de ciudadanía española o cónyuge o pareja de hecho. Entonces eso es lo que contempla el arraigo familiar. Otro tipo de arraigo que se ha mencionado muchísimo es el arraigo laboral. Ojo, con el arraigo laboral tú tienes que estar en situación irregular. Y vamos a detallar cada una de estas cosas. Tienes que tener 2 años como mínimo de permanencia continuada en España. Y de esa manera tú tienes que acreditar la relación laboral durante 6 meses. Es decir, que si tú has logrado trabajar 6 meses, pero de forma legal, entonces tú también podrás preguntar, bueno, pero ¿cómo trabajo de forma legal si estoy en situación irregular? Pero se dan casos de gente que por algún motivo perdió la residencia temporal que le dieron y bueno, pero mientras tenía la residencia temporal que estaba en forma legal, trabajó. El otro caso es de las personas que están en el proceso de asilo y si tienen la suerte de pasar el tiempo y una vez que tienen el permiso de trabajo que se lo dan a los 6 meses de esa tarjeta blanca que dura 9 meses o cuando tengas la tarjeta roja, y si has trabajado 6 meses tú puedes entonces decir, bueno, yo coticé los 6 meses y puedo optar por el arraigo laboral. Ojo, la mayoría de los abogados consultados, y lo dice también la ley, que el arraigo laboral no es compatible con el asilo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás pidiendo asilo, no puedes después alegar arraigo laboral, a menos que ya te llegue la resolución con la denegación, porque ahí sí entra en situación irregular, que es una de las cosas que pide el arraigo laboral. Eso está en mucha discusión y decimos que hay mucha discusión con respecto a esto porque todas estas modificaciones a la ley de extranjería tienen una serie de letricas. Ahorita el proceso está reciente, muy reciente, están saliendo demasiados casos y apenas vienen las primeras resoluciones y hay que ver qué es lo que está pasando, de tal manera de que una vez que se tenga las estadísticas y se sepa
qué es lo que pasa y cómo hacerlo, podríamos hablar entonces con más detalle de lo que es el arraigo laboral. Sabemos que hay algunas personas que están diciendo, bueno, pero en el caso de la gente que está pidiendo asilo, debería meterse por el arraigo laboral. Pero la ley en este momento está diciendo que no son compatibles, sino que hay que esperar. Entonces hay que tener mucho ojo con esto. La recomendación es que se asesoren con un abogado. Tenemos el otro tipo de arraigo, que es el arraigo social. En este caso, fíjense que para el arraigo social tenemos que esperar 3 años como mínimo de permanencia continua en España. Y tenemos que tener un contrato de trabajo que al menos garantice el salario mínimo. Lo que pasa es lo siguiente: si tú en este momento vas a llegar a arraigo social, pues también tú puedes decir, pero practico, yo como tengo contrato, es que tengas la posibilidad de trabajar, que haya un empresario o una empresa donde te digan a ti, mira, yo te voy a contratar, y bueno, también estén dispuestos a esperar que tú arregles tu situación. Ese es un contrato que también se puede hacer con 20 horas de trabajo en caso de que se acredite tener menores de edad a su cargo o personas que precisen algún tipo de apoyo. Y en este caso también se puede presentar más de un tipo de contrato. Volvemos otra vez a decir que todas estas figuras que se están dando entraron en esta modificación y uno diría, bueno, vamos a ver qué está pasando con toda la gente que está alegando estos tipos de arraigo. Hay otro tipo de arraigo que lo llamamos arraigo para la formación. Este realmente sí es un arraigo nuevo. Y en este caso estamos hablando que la persona también tiene que tener 2 años mínimos de permanencia continuada en España. Y son personas que están en situación irregular. Pero esa persona llega y dice, bueno, yo me voy a comprometer a realizar cualquier tipo de formación. Cuando hablamos de formación, la formación tiene que ser formación reglada. Es decir, que con institutos o entes que den ese tipo de formación y sean cuestiones oficiales, que sean reconocidas. Obtener una acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Calificaciones Profesionales. Ese catálogo ahora fue aumentado, entonces existen muchas más profesiones que entran en ese catálogo, porque antes lo que se decía, bueno, mira, aquí solo es educación física o la gente que trabaja para las empresas de la Marina. Hay una lista que uno se puede meter en internet, buscar cuáles son esas profesiones que está requiriendo España. Lo que sí es cierto es que esto se otorga por 12 meses y son prorrogables por 12 meses más. Luego de que tú hayas cubierto, tú puedes cambiar de una residencia de trabajo por cuenta ajena o también presentando un contrato con el sueldo mínimo. Ahora, se debe aportar la matriculación de que quieres estudiar en un lapso de 3 meses. O sea que tú tienes que tener ya el instituto donde tú vas a estudiar, y tienes 3 meses para presentarlo para poder después alegar el arraigo por formación. Como habíamos dicho, el chorro de lo que es el asilo que se ha estado cada vez más cerrando. Ojo, nosotros no estamos diciendo que es que no hay más asilo, no, eso en ningún momento. La figura del asilo sigue, lo que pasa es que tenemos muchas más restricciones y lo que pensamos es que precisamente con la modificación de la ley lo que trata es que la mayoría de la gente se vaya por otras vías que no sea la protección internacional, y por eso es que estamos hablando que aquí se abre un abanico de posibilidades. Hay un visado de estudio, o sea, ese visado se puede pedir en el consulado y si llegas y estás aquí como turista tienes 60 días para solicitar. Y aquí estamos hablando de estudios superiores, todo de formación reglada, o un certificado de profesionalidad o de aptitud técnica, para tener una habilitación profesional. En este caso, los estudiantes pueden trabajar tiempo de 30 horas semanales para realizar este tipo de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces,
Este grupo y este abanico de posibilidades, nosotros le decimos a las personas que estén viniendo que se lean lo que es la reforma de la ley de extranjería que salió el 26 de julio, eso está en internet, y ahí salen todos los detalles completos. Y por supuesto también estar pendiente de toda la información que se esté divulgando acerca de las aprobaciones de este tipo de arraigo. O sea que podemos decir también que hay empresarios que pueden contratar a personas en su país de origen. Fíjense que esto es importante porque antes había muchas trabas para hacer ese tipo de contrataciones. Puede justificar la dificultad de tener mano de obra en este momento. Eso lo tiene que tramitar en la oficina de extranjería y le dan un tiempo. Si en ese tiempo no consigue a las personas que necesitan, entonces le dicen, bueno, mira, te doy la oportunidad de que lo traigas de otros países. También puede haber una persona extranjera que tenga algún tipo de proyecto por cuenta propia, que tiene que hacer desde su país de origen, pero aquí los requisitos han sido menores de lo que era anteriormente. Y bueno, esta parte del grupo, lo que nosotros hablamos del abanico de posibilidades, y insistimos en que se busque la ley de extranjería para que podamos ver los detalles de cada uno de este abanico que se está abriendo ahora en España. ¿Qué vimos nosotros también inicialmente? Que hay un programa de acogida. Ahora, este programa de acogida es para personas que estén en estado vulnerable. Esas personas que estén en estado vulnerable, este es un programa que lo tiene el ministerio, y ese ministerio llega y dice, bueno, mira, yo voy a proteger a las personas que están solicitando la protección internacional. Ojo, mucho ojo con esto, porque a veces se crean matrices de opinión que no son la realidad, y eso tenemos que decírselo a toda la gente que intenta o que quiere o que piensa venirse a España. La matriz de opinión que a veces se corre, que dice, bueno, yo me voy a España, me solicito la protección internacional y bueno, allá me van a dar el piso, me van a dar dinero para mantenerme un tiempo. Eso realmente no es cierto. Una vez que tú estés aquí y luego de que hayas conseguido la primera hoja blanca, es cuando tú puedes entrar a este tipo de programas donde sí hay una serie de subsidios, pero no es para todo. Hay una trabajadora social que filtra toda la información y tú tienes que demostrar que verdaderamente estás en un estado vulnerable. Y cuando también hablamos de esto, nosotros le decimos a nuestros compatriotas y a toda la gente latina que se quiera venir para España, que estudien bien su situación, que vean todo el proceso que hay desde pedir cita hasta conseguir permiso de trabajo. Habíamos calculado los primeros tiempos, casi un año para obtener la segunda cita, y después de obtener la segunda cita tengo que esperarme 6 meses para obtener el permiso de trabajo. O sea, vea todo el tiempo. ¿Qué hago? Entonces, bueno, tendré que trabajar en negro, que es la economía sumergida, que sabemos que, bueno, no es lo más adecuado, o los tipos de trabajo que se requieren para, en estos casos, pues son tipos de trabajo, por ejemplo, cuidar personas mayores, limpiar casas. Esos son los tipos de trabajo que se están consiguiendo ahorita en esa economía sumergida. Entonces, estos programas son apoyados por varias ONG, entre ellas la Cruz Roja, son los que operacionalizan este tipo de programas y bueno, van al apoyo a la gente. Entonces pasamos a ese tipo de filtro que ya dijimos, pero debemos tomar en cuenta que es un programa finito, o sea, tiene una duración
y esa duración es de 18 meses, puede ser alargada hasta 24 meses. ¿Dónde se hace este tipo de programa? Pues hay plazas donde se ubican a las personas, pero estamos hablando que se ubican en toda España. Me explico. Si yo llego y estoy aquí en Elche y me han considerado que soy persona vulnerable y que puedo aplicar porque ya tengo mi primera hoja blanca, me dicen a mí, pero mira, tienes que esperar que haya plazas disponibles. Aquí en Elche sabemos que las plazas las aumentaron un poquito, pero siguen siendo muy pocas, ya están prácticamente todas copadas, es decir, que cuando haya plaza disponible te pueden mandar a cualquier sitio de España, cualquier lugar de España, cualquier ciudad de España. Y ahí nosotros también tenemos que tomar unas decisiones, porque están lo bueno y está lo que podría ser lo contrario. Porque si tú vas a un sitio de esto, las plazas son compartidas, o sea, son apartamentos, pisos compartidos. Bueno, si estamos en una situación vulnerable, pues quizás eso no importa, pero bueno, eso es una de las cosas que hay que ver. O ahí suceden casos de que la persona, después de que llegó a cierta ciudad, empieza a tener arraigo con las personas, tiene algunas posibilidades de trabajar, bueno, aunque sea en negro, mientras su situación, y va haciendo sus relaciones, va teniendo su red. Y bueno, no, a lo mejor no le conviene, por ejemplo, si lo envían para Barcelona. Entonces, cuando esté en Barcelona, si se acaba el tiempo, los 24, tiene que salir del programa y tiene entonces que pagar su alquiler y todo eso en una ciudad que es considerada como cara. Y la otra cosa es que mientras tú también estés en el programa, en cualquier momento te puede llegar ya la información de que tu solicitud fue aprobada o fue negada. Okay. En el caso de que haya sido negada, tú tienes 15 días solamente para abandonar el programa, porque ya te consideran que ya no vas a seguir en ese proceso de refugio. Y entonces, bueno, tienes que salir y entras a situación irregular. Por eso es que hay que pensarlo bien. Pero tienes una serie de ventajas, porque en este proceso se incluye una asistencia jurídica en todo lo que es el proceso. Estamos hablando de asistencia jurídica gratuita. También tenemos asistencia psicológica. La asistencia psicológica es muy importante, sobre todo personas que vienen de guerra, como el caso de Ucrania, o personas que vienen de países conflictivos. Vamos a hablar de Colombia, Venezuela, que sobre todo también con la influencia que tiene eso en los niños. Y también se tiene un itinerario laboral. Mientras están en el programa se da una serie de talleres, cursos donde la gente pueda insertarse. Por ejemplo, cursos de pescadería, cursos de carnicería, de todo tipo de cursos. Y en el caso de las personas que no dominen los idiomas, pues se les da un curso de idioma, el curso de español. Estamos hablando del caso de los latinos, pues no lo necesitan, pero la gente que viene de África, por ejemplo, la gente que viene de Ucrania, sí. Nosotros insistimos que esto es para gente que carece de recursos, que pasan por la trabajadora social para tomar después la decisión de ser aceptada. Tú tienes que tener menos de 6 meses de haber solicitado el asilo y menos de 2 años en la Unión Europea, y que si tengas cualquier situación adversa y tener la hoja de manifestación de voluntad.